Listo. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy estamos en la clase 20, Sprint 2. El tema principal es SAS. Y el itinerario del día de hoy es inicialmente explicar qué son los preprocesadores para poder entrar con SAS, que es una herramienta que nos va a ser muy útil, sobre todo si deciden implementarla, pues como en los retos que se vienen y en sus proyectos de aquí en adelante. A raíz de SAS vamos a ver qué características tienen, cómo lo podemos usar, con qué extensiones y bueno, más. Vamos a estar haciendo un poquito de código y al final un pequeño Kahoot como para que cambiemos la dinámica y hagamos algo de práctica. Listo. Entonces, eh, vamos a la primera parte y ¿qué son los preprocesadores? Entonces, básicamente los preprocesadores son una herramienta que es muy propia para en este caso vamos a hablarla como herramienta de CSS, que lo que hace es extender y mejorar las capacidades de un código como CSS, ¿cierto? Normalmente vemos que CSS tiene ciertas características convencionales que ya la mayoría de nosotros conocemos, aunque falta explorar muchísimo más, pero los preprocesadores nos permiten aumentar todas estas capacidades. Al lado izquierdo vemos una imagencita donde vemos como que están los preprocesadores principales de CSS que son SAS, LESS y Stylus. No sé si algunos ya los han utilizado. Yo principalmente he tenido la oportunidad de usar SAS y ellos básicamente su función es que ellos tienen una sintaxis un poquito diferente a CSS, luego pasan por un transpilador y lo convierte en código CSS. ¿Por qué? Porque al final las páginas web solo reciben código HTML, CSS, o perdón, el navegador solo recibe código o entiende código HTML, CSS y JavaScript. Entonces pasa lo mismo con cualquier librería que usemos. Si es una librería de JavaScript, va a ser un proceso de transpilación de esa sintaxis a la sintaxis propia de JavaScript o HTML y en este caso pasa de una extensión que ahorita vamos a ver cuáles son y cómo se escribe, a ser al final código CSS, que es lo que entiende el navegador. Listo. Se me perdió por aquí la presentación. Listo. Entonces ya vimos qué son los preprocesadores, entendimos un poquito cómo funcionan. eh, Ellos permiten trabajar con muchísimo más orden y modularidad y además escalabilidad. No sé si se dieron cuenta que esos archivos de CSS se vuelven gigantes y muchas veces tenemos muchas propiedades y valores que vemos que se repiten, temas como los colores o espacios o los diseños de muchos espacios son iguales en diferentes partes de las páginas web. Entonces, los preprocesadores nos permiten modularizar y ser mucho más escalables con el código a nivel pues, de estilo y de cómo lo queremos ver, que es la parte que trabaja CSS con ayuda pues, de la transpilación del código. Listo. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más en el tema y es cuál es el preprocesador del que vamos a hablar hoy. El preprocesador del que vamos a hablar hoy se llama SAS y este preprocesador eh, tiene dos maneras de escribirlo o de usar una extensión. Entonces ya vimos que para escribir código CSS usamos una extensión .css, para escribir código HTML usamos la extensión .html, para JavaScript .js y para SAS hay dos posibles sintaxis para la extensión. Una es .css y la otra es la de abajo que es .sas con doble S. ¿Y cuál es la principal diferencia? Vemos que en la parte de abajo no trabajamos con llaves, no trabajamos con punto y coma, lo único que hay que hacer es definir el contenedor o el selector al cual le vamos a trabajar, en este caso con una clase contenedor, y abajo se le ponen las propiedades y los valores. En cambio, la otra,
que es la de CSS, vemos que sí puede estar utilizando las llaves y puede estar utilizando el punto y coma, y se parece muchísimo más a lo que ya venimos haciendo. Entonces es por eso que vamos a escoger el día de hoy esta sintaxis. Sin embargo, pueden explorar también un poquito más la otra. En cuanto a ventajas, ya lo había hablado un poquito, es un código muchísimo más ordenado a nivel de estilos, mucho más escalable y mucho más modular. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Voy a mirar el chat. Yo tengo una preguntita. ¿Qué significa modular? Modular es dividir algo o una tarea de pronto muy grande en pequeñas tareas. Entonces, Muchas gracias. el preprocesador o SAS en este caso nos permite eso, dividir porciones de estilos muy grandes a cosas más pequeñas que la idea de reutilizar en el código CSS. Eso es modular. Bueno, no veo más John preguntas. Jairo tiene la manito. Dale, John. Yo no veo las manitos. Dale, John Jairo. Sí, Heidi, gracias. Heidi, cuando tú dices que se puede optimizar, o bueno, digamos que simplificar el CSS, voy a poner un ejemplo como para ver si entiendo la forma de simplificación que se puede dar. Cuando estamos haciendo la página de Swipe, Sí. hay un patrón de comportamiento de ciertas secciones, un título, un párrafo, un botón, y eso se repite en varias partes de la página. Entonces eso es, pues, yo intuyo que de alguna manera uno puede simplificar que con unas ciertas características de una clase termine generando ese comportamiento en todas las secciones, en la posición, tamaño, puente y cosas así por el estilo. ¿A eso te refieres de modular? Tratar de compactar ciertos estilos que a nivel de todo el proyecto pueden ser repetitivos y se rehusan. Sí, y digamos que ahí no solo estamos hablando de, o no solo estamos abarcando la parte de modular, sino también de optimizar. Entonces, por ejemplo, la estructura siempre la vamos a tener que dar, ¿cierto? Entonces tenemos el título, como tú dices, una descripción y un botón. El botón en diferentes secciones es igualito. Tiene el mismo borde, tiene el mismo color o se diferencia solamente por el color. Eso es algo que podemos optimizar usando preprocesadores porque nos permitiría crear algo o digamos, una fracción de código que nos dé el borde, que nos dé el background o incluso que nos reciba el background dinámicamente y ya solo llamamos esa porción de código y no hay que estar repitiendo tanto código CSS en todas partes. Entonces sí nos ayudaría mucho a crear como esos espacios muy similares dentro de la página web. Dale, Julián. No sé si ahí quedó claro para Jairo primero. Sí, correcto. Gracias, Heidi. Dale, dale. Hola Heidi, buenas noches. Buenas Me noches. pregunto si eso de lo que estamos hablando es similar a cuando tú en el código CSS creas variables que puedes reutilizar o sea, como repetir los estilos en diferentes selectores. O sea, pues yo vi que, digamos, uno crea una sección al principio del CSS en la que estipula, digamos, los estilos estándar como tipo de letra, color, espacios, margen, y uno reutiliza esas variables en, pues en todo el código que son similares. No sé si es similar o en qué varía con respecto a esta nueva sintaxis. Sí, es similar y además de ser similar es mucho mejor porque ya no solo manejamos temas de variables, además de que es más fácil definir variables en un preprocesador que definirlas en CSS. Entonces es más sencillo definir variables para poder reutilizarlas en todo el código y además tiene otras ventajas, que es lo que vamos a ver aquí adelante, que ya no solo entonces vamos a definir una variable, sino muchas otras propiedades. Entonces, cuando yo lo hago solo con una variable, tengo que pasarle, por ejemplo, guardo en una variable el color de fondo que voy a estar usando para diferentes secciones. Pero entonces yo no solo puedo usar variables, sino que en vez del color de fondo o solamente usar el color de fondo, uso también el font size, uso también el tipo de letra, de pronto un borde y todo eso lo dejo en un contenedor que puedo estar reutilizando y no tengo que hacerlo uno a uno. O sea, es muy similar, digamos, a la librería que vimos en el Open Bootcamp, que se me escapa el nombre, eh, Bootstrap. de Bootstrap.
que uno llama como uno llama una clase y él ya está estandarizado a determinada clase. Exacto, es básicamente como si uno fuera poco a poco construyendo su propia librería. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, Bootstrap o Tailwind o Material UI? Que son librerías en las que ya está estandarizados ese, digamos, ese código como tú dices. Entonces yo me traigo un input de allá, tiene los estilos de allá y hay cosas que por más que yo le quiera modificar, no se lo voy a poder modificar. Lo que yo hago con un propio preprocesador es algo muy parecido, como crear ciertas reglas, ciertos estándares o ciertas, ¿cómo se llama? Lineamientos en los que yo voy a decir, cuando ustedes entran normalmente a un proyecto de desarrollo, a uno le dicen, bueno, los colores que se manejan aquí son estos. Entonces uno puede llegar y definir esos colores y ya no va a usar nada más en unas variables y simplemente los reutiliza y se evita errores de pronto de estar escogiendo colores que no son o cualquier otra cantidad de cosas que, o por ejemplo los botones. Por lo general, si ustedes miran un flujo de una página web, los botones son los mismos en todas partes. Entonces se define el estilo del botón y ya eso se reutiliza para estar, para evitar pues como errores. Me queda claro, muchas gracias. Dale. Jairo, y en el chat también hay unos amigos. Dale, vamos con Jairo y luego respondo la del chat. Buenas noches, gracias, Heidi, ¿cómo estás? Me surgió una pregunta. Acá, bueno, los que no hemos acabado, pero algunos ya terminaron la página que acabamos de hacer de Swipe. Y obviamente, pues mirando el código, veíamos que ahí había, digamos, para una clase había diferentes tipos de colores, etcétera. Pues la misma propiedad, pero cambiada pues en el valor. Esa página fue hecha con SAS. La del reto. Eso Sí, sí la te de lo Swipe. tendría que responder Juangui porque la hizo él. Sin embargo, en lo que he podido estar apoyando a varios de ustedes, cuando uno lo inspecciona, no sé si han visto que lo inspeccionan y de pronto el width no tiene un número, sino que dice var y adentro tiene, es porque fue creada con variables, o sea, por lo menos variables se usaron para crearlas. Entonces, si ustedes le dan clic en esa variable, los va a llevar al valor de la variable que está más arriba definidas. Muchas gracias. Vale. Por así, usaron, casi todo está definido con variables, los márgenes, los width, entonces ahí se pueden dar cuenta, de pronto si vieron eso como extraño en los valores, era por eso, porque tienen muchas variables. Y la pregunta en el chat dice, las librerías presentan restricciones de personalización que los procesadores no tienen. Digamos que el uso es muy diferente. Cuando yo uso una librería, cuando yo uso una librería, estoy buscando ahorrarme, obviamente, tiempo de código, porque si yo me traigo un input o me traigo un header de Bootstrap, me voy a ahorrar mucho tiempo de código y Bootstrap me va a permitir personalizar ciertas cosas, entonces sí hay cierta limitación y yo con SAS entonces puedo, no quiero construir todo el header, pero quiero personalizar esas cosas en un código que quiero estar repitiendo. Entonces digamos que el header y el footer tienen el mismo color, lo hago entonces incluso usando la librería porque lo puedo trabajar en conjunto, le doy, guardo ese color y modifico tanto el header como el footer. Sería eso. Entonces las podemos usar en conjunto. Son de hecho, casi siempre van a encontrar esas dos herramientas en conjunto. Yo en mi caso no uso libre, no uso preprocesadores pues como en el trabajo porque nosotros estamos usando otra herramienta que se llama Style Components para el día que la quieran revisar. Pero también es una herramienta que nos permite hacer CSS mucho más fácil, además de que nos permite otras facilidades en conjunto con React, porque recibe muchas propiedades y muchas funcionalidades pues muy buenas. Entonces, yo creo que por lo general no van a encontrar o es muy escaso el proyecto que estén trabajando CSS puro sin ayuda de preprocesadores o sin ayuda de librerías. Siempre
y adicional, pues que por lo menos en las entrevistas que yo me he presentado, siempre me preguntan que si conozco de preprocesadores y cuál conozco y cómo se usan y para qué los veo yo más usables. Entonces, por eso nos pareció un tema bien importante porque siempre es algo que pueden llegar a preguntar. Bueno, veo que no hay más preguntas. Y vamos a ver unas características que aquí solo las vamos a ver, pero la idea es que las veamos pues en código. Listo. Entonces, aquí hay unas características de SAS y es que nos permite crear variables, como ya les había comentado ahí en las preguntas. Entonces, en esas variables las declaramos con el signo pesos y lo que hacen es que nos facilitan la reutilización y para mantener pues los estilos de una manera mucho más fácil. Si, por ejemplo, yo tengo un valor de la variable declarada y el color es verde, como el de DevTools, y de repente resulta que llega un cambio de imagen y el color ya no es verde, sino que es rojo, yo con solo cambiar esa variable va a cambiar en todas partes. Entonces mire que el mantenimiento de ese proyecto va a ser muchísimo más fácil usando variables. Listo. Eso por parte de las variables, también vamos a ver lo que son, o vamos a usar un poquito lo que son los mixins, que es lo que yo les decía, podemos agrupar estilos en una porción de código para poder llevarlos, incluso pueden ser dinámicos porque reciben parámetros de entrada, hagan de cuenta como una función. Entonces yo le puedo poner parámetros de entrada para que los valores sean diferentes dependiendo de qué tan dinámico lo quiera hacer. Vamos a ver otra cosa que se llama herencia. Y este también nos permite la posibilidad de reutilizar código o añadirlo a un elemento nuevo. Entonces, yo estoy trabajando sobre algo, me doy cuenta que ese mismo estilo que estoy queriendo aplicar lo tengo más arriba en otra clase, me puedo traer esa clase fácilmente y usarla ahí sin tener que escribir pues como todas las propiedades y todos los estilos. Y el último es el anidamiento, que ese es súper bueno, pero no hay que abusar de él. Y básicamente es en algunas partes queríamos aplicarle estilos a la imagen que está dentro de la car, que está dentro del main, ¿cierto? Entonces teníamos que buscar como, primero hacer una porción de código aparte y decir, bueno, el main, de la car, de la imagen. El anidamiento nos va a permitir hacerlo mucho más fácil, de una manera más simple y respetando muchísimo la jerarquía. Listo. Entonces, esas son como las 4 cosas que vamos a ver hoy de SAS. SAS tiene más cosas que ustedes pueden como empezar a explorar y a estudiar. Incluso uno con SAS puede hacer temas puede usar for, puede usar funciones, puede hacer muchísimas cosas más, pero digamos que estas son las que vamos a ver hoy. Esas son como muchísimo más avanzadas. Entonces voy a parar aquí con la presentación y voy escuchando preguntas si tienen mientras voy aquí abriendo la terminal. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? No, señora. Listo. No sé si pueden ver la terminal. Se ve muy pequeña. Listo. Y lo voy a poner. Ya me pasé. Listo. Entonces lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer yo, bueno, traten de, si quieren me pueden ir siguiendo y si se ven de pronto un poquito atrasados me cuentan, aunque preferiblemente pues es como escuchar y poner atención para que de pronto no se pierdan tanto en el tema. Entonces lo que vamos a hacer es construirlo desde cero. Yo lo voy a crear en una carpeta que ya tengo para el bootcamp. Le voy a poner SAS test. Y voy a entrar a esa carpeta. Listo. Esa carpeta la voy a abrir en el Visual para que empecemos a trabajar. Esta ventanita me está esto. Aquí está. Ya voy a cerrar esta. Quería crear la carpeta desde la consola.
Y vamos a abrir esta carpeta, listo. Entonces, esta carpeta está vacía y la idea es como hacer un pequeño desarrollo ahí chiquitico para que implementemos como esas características que vimos de esas list. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un archivo index.html y voy a crear un archivo index con la extensión que vimos ahora, que sería CSS. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a instalar para poder usar SAS? Para poder usar SAS hay diferentes caminos. La primera vez que yo la vi había que hacer un montón de instalaciones a nivel global, necesitaba Node, pero obviamente se han ido actualizando las cosas y ya hay maneras más sencillas de usarlo. Sin embargo, pueden explorar las otras maneras de usarla y seguramente los requerimientos de cada proyecto son diferentes porque eso depende mucho de las versiones que uno esté usando. Entonces puede que uno llegue a un proyecto donde le digan, no, aquí se hace de esta manera porque no estamos en la última versión de determinada librería. Listo. Pero hoy entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. En las extensiones van a instalar o se necesitan instalar dos extensiones que yo tengo instaladas y es esta de SAS para que nos ayude a organizar el código. Esta de SAS y la otra se llama Live SAS Compiler, que sería esta de aquí abajo. Esta es la que nos va a ayudar a hacer la compilación del código de CSS a que se vuelva CSS. Después de tener estas dos extensiones, si alguien me está siguiendo de pronto y ve que voy muy rápido, me avisa, por favor. Listo, entonces después de tener estas extensiones, vamos a revisar en Settings que todo esté bien. Entonces vamos aquí a Manage, por aquí está Settings. Y aquí en el buscador vamos a escribir SAS Format. Entonces aquí nos van a salir como las cosas pertenecientes a SAS y vamos a buscar este. Espéreme, el que dice Live Size Compile. Y si le damos aquí, nos va a abrir el .json en el que tenemos como guardado todas las configuraciones para el visual. Entonces, mire que cuando yo instalé el Live Size Compile, él abre aquí unas configuraciones que se instalan por default con cada una de las extensiones que instalamos. Incluso miren que aquí tenemos el Prettier. Entonces, él ya sabe que corre Prettier por default cuando yo le hago el format a mi archivo JavaScript. Y aquí lo único que vamos a revisar es que la extensión que esté aquí diga CSS y que el save path, esto es como en dónde se va a guardar, entonces yo le voy a decir que eso se guarde en una carpeta que se llama CSS. Listo. Entonces eso yo ya lo tenía, no lo voy a mover, lo voy a dejar así. Y con eso estaríamos para poder hacer pues como código en CSS. Vamos a crear el archivo HTML. Heidi, qué pena. Claro. En la pantalla ahorita que mostraste el save path, iba entre comitas, es la CSS nomás, ¿cierto? Live formatter, sí. Démoslo por aquí. Sí, entre Entonces, no, comillas, slash. /CSS. Ahí Ok, básicamente le listo. estoy diciendo que lo que se transpile, o sea, después de que pasa de código CSS a CSS, se guarde en una carpeta que se llame CSS. Y ahí está utilizando como padre o carpeta raíz, ¿qué carpeta? Utilizaría la carpeta raíz donde yo tenga mi archivo CSS. Ah, ok, O listo. sea, yo tengo este archivo, él lo que va a hacer es generar una carpeta CSS donde va a poner la información o el código que él va a convertir, que él va a transpilar. Gracias. Listo, lo voy a dejar aquí abierto por si alguien necesita mirarlo. Listo, entonces acordémonos que para poder anclar un archivo CSS necesito un tag link. Por ahora no le voy a cambiar el nombre, sino hasta que se genere aquí. Y aquí voy a hacer una prueba de CSS y le voy a decir a que en el body me ponga un background color blue. Bueno,
Listo. Y le voy a decir aquí donde, Disculpe, claro, dime. ¿me podría repetir el proceso desde la parte de settings para donde llegó al JSON? Claro. Aquí abajito, Rápidamente. no hay problema. Aquí abajito donde dice Manage, Ujú, le doy en Settings. ujú. Luego voy a, y le escribo, aquí en el buscador de arriba le escribo SAS Format. Sí. Me cuentas cómo vas. Y aquí abajo dice Edit in Settings.json. Ahí reviso lo que Exacto. dijo. Aquí te debe abrir como lo que tenemos guardado en el .json de este Visual Studio Code. Y aquí va a estar la parte del compilador de SAS. Ya lo otro Gracias. son otras configuraciones de otras cosas. Por ejemplo, aquí está el tema que yo le tengo a mi visual, que mucho más atrás vimos que eso se puede cambiar, el formateo pues, del prettier, y aquí está el de SAS. Y esto es lo que deben revisar, que estas dos cositas estén bien. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Entonces, miren que ahí puse que mi body tuviera un background color de blue violet. Y aquí abajito, no sé si a todos se dieron cuenta y a todos les salió, decía como Watch SAS. Yo lo puedo parar y aquí dice Watch SAS. Y básicamente le estoy diciendo a esa extensión que haga la transpilación y que lea. Miren que cuando yo le di clic a eso, me generó una carpeta de CSS que yo no creé, lo creó él solo. ¿Por qué? Porque yo le dije que cuando hiciera la transpilación, me guardara eso en una carpeta que se llamaba CSS. Como esa carpeta no existía, pues él la generó. Y aquí tenemos el archivo CSS, que es básicamente lo que traduce desde aquí hasta aquí. Esto es lo que realmente lee el navegador. Pero aquí es donde yo escribo y es mucho más fácil de manejar. A todos los que están avanzando les salió pues como esta carpeta. Vamos a ir abriendo el live server. Espero pues que esa también es súper útil. Espero que todos la tengan pues como instalada. No me quiere abrir. Yo creo que tengo algo por aquí abierto. A ver si sí. No, esto no es. Y esperen porque no quiero abrir el live server. Ah, ya. Por aquí está. Ahí me abrió el live server. Bueno, ¿quién me dice por qué o qué me falta para que me muestre el background color? ¿Quién alza la manita y me dice? El link, por aquí tengo el link. ¿Qué le estaría faltando al link? Cambiar el nombre del archivo. Exacto. Sí, porque la se llama index. Listo, entonces voy a CSS y ahí está. Entonces ahí está, él hizo la transpilación desde aquí hasta aquí. Importante que si estamos trabajando con un preprocesador, no manipulemos el archivo CSS, solo se va a manipular este archivo que es donde le vamos a pasar pues como todos los valores. ¿Listo? Bueno, ya ya hicimos la prueba de que funciona efectivamente pasar desde aquí hasta el CSS, entonces vamos a construir algo chiquito, pero que nos deje ver cómo funciona este preprocesador. Lo primero que vamos a hacer es la primera característica que vimos y es que CSS nos puede crear variables, ¿cierto? ¿Cómo se definen las variables? Con el signo pesos y ahí coloco el nombre de mi variable. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar un color, guión primario, y yo por aquí tenía unos colores guardados, ustedes pueden usar los que quieran. El color lo pueden usar como quieran, en hexadecimal, en RBG, todo lo que vimos antes de los colores. Y cierra con punto y coma, listo. Entonces ahí creé mi primera variable
así se van a crear todos. Las variables aquí funcionan muy parecido a JavaScript. Podemos tener variables globales y locales, o sea, yo dentro de dentro del body puedo generar variables, pero como recomendación, creemos principalmente variables globales para que la reutilización pues sea como que valga la pena, ¿cierto? Sin embargo, se pueden hacer, yo puedo crear una variable donde yo quiera, no tiene que ser arriba. Como recomendación, como les dije, manejemos todo esto arriba para que la reutilización sea como muy fácil. ¿Listo? Ahí creé mi primera variable, voy a crear otra, signo pesos, esta la quiero aquí arriba. Voy a crear una variable que me diga el font, el tipo de letra que voy a manejar. Yo voy a buscar un tipo de letra por aquí en Google Fonts. Un tipo de letra que me guste. Ustedes pueden escoger la que quiera o manejar la que por default sale. A ver, vamos a usar esta. Esta de 400. Aquí nos dan dos opciones para importar las variables. Una es esta, que es poner como esta parte del link en el archivo HTML y ya se importa así. Yo en este caso voy a usar este import. Entonces lo que hago es poner el import aquí arriba. Listo. Y aquí me dice que la use de esta manera. O sea que yo ya puedo copiar esto y guardar esto en esta variable y ahí me queda ese tipo de letra. Entonces, si yo lo que quisiera hacer es, entonces acordémonos, la estructura del HTML debe ser header, main y footer. Y yo lo que quiero hacer en el header es un H1 que diga aprendiendo SAS. Listo. Entonces vamos a ir viendo aquí cómo se ve, aprendiendo SAS. Voy a poner esta más pequeña, me dicen si se ve demasiado pequeña. Y aquí entonces le voy a poner un font family y voy a usar mi variable. ¿Cómo uso la variable? Del mismo modo, le pongo signo pesos, incluso él me saca las opciones de las variables que tengo ahí. Yo le pongo font body y miren que cambia inmediatamente el tipo de letra que yo acabo de importar de Google Fonts. Listo, entonces mírenlo. Si yo quisiera, digamos, en diferentes webs se ve que los títulos son de un tipo de letra y las descripciones de otras, puedo perfectamente guardar los dos tipos de letras en dos variables diferentes y usarlos en lugares distintos. Dale, Anderson. Hola Heidi, buenas noches. Buenas Buenas noches para noches. todos. Ahora que tú hablabas con respecto a las variables locales y globales, en CS, No sé si fue yo o se fue el audio. Se le fue. Ah, ok. Bueno, Esperemos un minutico a ver si ¿Sí? vuelve. Hola, hola. Ahí se te escucha. Ah, ok, listo. Decía que ahora que hablabas de variables locales y variables globales, Sí. en JavaScript, una variable local solamente me permite utilizarla ahí dentro de esa línea de código, ¿cierto? Sí. En CSS, esa variable local la podría utilizar en otro punto en otra parte del código. Por ejemplo, si está en la parte superior y más abajo quiero utilizarla, la podría utilizar. Pero eso es lo que tú nos recomiendas, me imagino que por evitar conflictos o evitar que de pronto se dañe el código o algo. No, funciona exactamente igual. Si yo tengo una variable local, solo la puedo usar ahí. Es más, si yo tengo dos variables, una local y una global con el mismo nombre, cuando uso dentro de esa porción de código me va a tomar la local, ¿cierto? Porque es la más cercana. Pero digamos que no es porque vaya a generar conflictos, sino porque la usabilidad de las variables en CSS es para evitar reescribir cosas o evitar errores de tipografía, digamos, en temas de colores. Entonces, pues si esa es la usabilidad,
para mí no viene, para mi concepto no viene siendo muy útil enseñarnos a crear muchas variables locales. A menos de que sean ya en temas de funciones o ahorita como lo vamos a ver en los mixins. De resto, no le veo la necesidad de estar usando variables locales. Ah, listo. Dale. Gracias. Con Heidi, gusto. digamos que en el entorno práctico para estas variables, pues cuando una empresa tiene el manual de identidad corporativa que tiene los diferentes o los tipos de fuente que se pueden usar dependiendo de si son títulos, párrafos o cosas así, pues aquí uno declararía esos elementos de forma genérica para que fácilmente todo el contexto de las diferentes páginas o la página que uno esté construyendo, pues se acoja a esos lineamientos de diseño, pues que son de marca, ¿cierto? Sí, exactamente. Digamos que en proyectos de pronto no muy grandes se hace de esta manera. En proyectos ya más grandes se crean incluso librerías propias de cada proyecto donde se definen los tipos de letra y ya uno lo que hace es importarlas. No sé si ahí quedó claro. Muy bien, Heidi, muy bien, gracias. Bueno, con gusto. Listo, entonces vamos a seguir por aquí. No sé si se abrió el micrófono por error o alguien iba a preguntar algo. Bueno, creo que no van a preguntar. Listo, entonces vamos a seguir y lo primero que vamos a hacer es armar la estructura HTML, pues como para ya dedicarnos al CSS y yo lo que quiero ahorita construir como para que podamos trabajar varios ejemplos es que quiero crear dos sections. En cada uno de estos sections, entonces voy a crear aquí dos cards. Y cada una de estas cards va a contener un H2. Va a contener, a mí me encanta usar el HR, esa línea me parece que se ve muy linda. Un paragraph y un button. Listo. Así van a estar estructuradas mis dos cards. Y en cambio, en este section, bueno, en este section, lo que voy a tener es también un H2 y pongámosle SAS. También una descripción. Vamos a decir, bueno, esto porque me quedó mayúscula. Ahí. Este contenido es sobre SAS. Y vamos a tener otro boot. Porque tengo esa mayúscula. Listo. Esa es como la estructura. Aquí pongámosle variables. Aquí pongámosle mixing. Las variables nos permiten reutilizar código. Y aquí, bueno, vamos a leer algo más chiquito. Descripción variable. Y aquí descripción mix. Ay. Listo. Digamos que ahí ya tenemos el código que vamos a usar a nivel de HTML. Empezar. Vamos a decirle conocer más. Y aquí conocer más. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro HTML básico. Vamos a darle un format document width y aquí va a estar el printer para que nos organice esas secciones. Consiste de el header, el main y el footer. Y dentro del main, que es como la sección que tiene más contenido, tenemos dos sections. Una sección que va a tener dos cards y una sección que va a tener como, va a ser algo
un espacio mucho más grande, como un contenido principal, que me va a hablar sobre SAS. Listo, voy a cambiar esto de lugar, ya que la visión no requiere ir hasta allá. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero que todo, asignarle clases a esto. Entonces a esto le vamos a poner clase título para no estar yendo y viniendo. A esta sección le vamos a poner una flashcards. A esta una flashcard. Listo. Esto podría tener una clase de división. Y aquí abajo le vamos a dar también clases. Esto puede tener una clase contenido. Y bueno, por aquí démosle, esto sería el botón principal. Este sería el botón principal. Y listo. Por ahora estamos bien con las clases. Y entonces ahora sí nos vamos a ir a trabajar en el CSS. Listo. Vamos a hacer lo que Abdul nos recomendó que deberíamos estar haciendo casi siempre y es evitar errores. Le vamos a dar un margin 0 y un padding 0. Ahí no cambió nada, todo tiene que estar igual. Ya tenemos el font family que queremos. Yo quiero un color de fuente y para eso vamos a crear otra variable con un color de fuente que ya tenía por aquí estipulado. Y es indiferente trabajar el asterisco a colocárselas al body y esas generales, las propiedades. Es indiferente trabajar el asterisco o el body. Ok. Esa fue la pregunta, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Es correcto. ¿Quién me pregunta? John Jairo. Eso, lo que dice Sí, Marta. El asterisco es un estado como universal. El body, digamos que nos hace específico para este tag. Apunta directamente al tag body. Pero al final y por fuera del tag body no va a haber nada. Entonces el efecto pocas veces va a ser diferente. Listo. Y aquí yo quiero un font. Perdón, para darle color, sería entonces color. Y voy a usar ese color de fuente que acabé de crear y lo uso con pesos y color fuente. Listo, el cambio no es mucho, sin embargo, pues aquí hay una diferencia entre el negro y este color de fuente. Yo le voy a quitar ese background color, pues porque está como feito. Y voy a usar mejor un color de fondo más lindo. O menos feo, porque no soy la mejor en los colores. No es lo mío el diseño. Pero aquí está, usemos este y usemos aquí. Esperen que se me apagó la pantalla. Aquí me falta el punto y coma. Color fondo. Vamos a ver algo que de pronto no ha pasado todavía, pero para mostrarles. Y es que si yo tengo algún error, agreguemos aquí otra cosa. Puede ser un padding. Démoslo así. Si yo tengo algún error, él no cambia. Este archivo no me va a hacer una transpilación al CSS con algún error. Él simplemente no cambia porque detecta que hay un error. Entonces, si nosotros vemos que no hay ningún cambio, hay que revisar cuál es el error y por qué es que no está haciendo la transpilación. Si vamos un momentico al CSS, vamos a ver que él lo que está haciendo es pasar lo que tenemos allá escrito en variables y lo pasa directamente como lo estamos haciendo. Entonces miren que aquí me pasó un padding. ¿Por qué? Porque tengo un error, ¿cierto? Entonces, eso no lo voy a ver. Es así, perdón. Eso. Entonces mire que aquí me dice el error, que tengo un padding, una propiedad sin asignar. Y si vengo acá, entonces él no se trae esa propiedad hasta que la propiedad no esté como bien organizada. Y lo que hace, lo que les está mostrando es, el CSS me trae
las cosas que yo tengo declaradas aquí como variables me las trae explícitas, ¿cierto? Entonces aquí está el color que yo declaré en la variable, aquí está el tipo de letra y el import, que ese sí lo podemos usar pues como en el CSS normal. Entonces, como les dije, no se toca. No se toca Heidi, mucho. una pregunta. El- Al momento de haber un error, él deja de ejecutar todos los estilos. O sea, queda una Queda página de... queda con la última guardada. Con la última buena guardada, queda con esa, porque él hace una iteración, o sea, es como que yo cada vez que guardo, él viene y me hace la transpilación al CSS. Entonces, si en la última que yo hice tengo un error, esa no hace la transpilación, pero el código de CSS que ya vi aquí ya está existente. Entonces, no es como que me lo va a borrar, sino que ese ya queda ahí. Él lo que va haciendo es agregar cada una de las propiedades y o cambios que yo le haga en este archivo. Ya, perfecto. O sea, utiliza la última, pues el último formato bueno que hubo y chao. Exactamente. Y eso con control S, o sea, uno simplemente guarda el archivo SAS y el de una pues, se envía solito al... Exacto. Miren que cuando yo hago un guardado, aquí dice washing, entonces es como que él todo el tiempo está viendo y esperando a ver yo qué cambio hago y me dice change detected y entonces me dice, bueno, ya generé estos dos archivos en base a los cambios que estás haciendo. Entonces es como súper automáticos los cambios ahí. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a editar el header que teníamos acá, que sería este. Y le vamos a poner a ver, yo que tengo aquí, vamos a ponerle el background color con el color primario. Entonces ahí vemos algo de diferencia. Vamos a ponerle un padding de un rem y vamos a ponerle un text align center. Center. Listo. Entonces miren que ahí de pronto va cogiendo un poquito de forma haciendo uso de las variables. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo. Por aquí dentro del header yo tengo una clase título que quiero editar, entonces le voy a poner título. Y a esa clase título le voy a poner un color white. Listo. Y ahí tenemos como el avance de nuestro header. Ahora vamos a ir con la clase main. Ya el header quedaría listo con lo que le quiero hacer y lo trabajamos con variables. En la clase main y en la parte de las cards y del contenido vamos a trabajar con algo que se llama mixing, ¿cierto? Entonces vimos ahora que el mixing nos permite recibir parámetros y reutilizar código. ¿Cómo se crea un mixing? Se debe crear por buenas prácticas en la parte de arriba. Entonces yo voy a hacer mixing. Mire que incluso él me da como... Y lo voy a usar para los botones. Entonces le voy a decir mixing y le voy a decir que como variable me reciba el color de fondo del botón y que me reciba el color de texto. Entonces, algo muy parecido a lo que hacíamos con las funciones. Recibe dos variables y esto aquí, como lo estoy declarando, son dos variables, a pesar de que está definida aquí y aquí son dos variables diferentes. ¿Listo? Y a ese color de fondo, a ese botón, yo le voy a decir que tenga un padding de 0.5 rem y un rem. Listo. Perdón, aquí se me fue. Y que el background color entonces de ese botón sea dinámico con el color de fondo que le estoy dando. Entonces mírenlo acá. Entonces este me tomaría este color de fondo según el color de fondo que yo le envíe cuando use el mixing. Vamos a decirle que el color sea el color de texto. Vamos a ponerle un border none y un border radius de 4 píxeles. Listo. Por ahora sí.
No, le agreguémosle este. Y con eso estaríamos listos. Entonces, vamos a ver dos cosas. Los mixins y el anidamiento. Entonces, acuérdense que para llegar al botón que está dentro del div, que está dentro de la sección, teníamos que escribir como una cantidad de selectores muy específicos. Ahora lo que podemos hacer es esto. Vamos a decirle, ok, tenemos el main, ¿cierto? Dentro del main está una clase que se llama, pero no vamos a contenido, vamos a cards. Tenemos una clase que se llama cards. Ahí estoy haciendo anidación, ¿cierto? Dentro de cards tengo un div, pero yo voy a apuntar, bueno, entonces yo le puedo decir, entonces vamos a la clase card. Lo estoy anidando, entonces es la card que está dentro de cards, que está dentro de main, y luego le voy a poner una clase a este botón. Botón card, botón. Y a este otro, listo. Y entonces a este le voy a decir card button. Y me voy a traer el mix con la palabra @include. Entonces traigo el @include y el mixing se llama botón. @include botón. Y abro. Y aquí le voy a enviar lo que él está esperando recibir. Está esperando recibir color de fondo y color de texto, ¿cierto? Entonces voy a guardar por aquí en otra variable el color del botón. Y le voy a pasar este que tenía por aquí seleccionado. Y copio esta variable. Y le voy a decir que en el primer parámetro me reciba el color del botón, ¿cierto? Y en el color del texto vamos a pasarle white para hacer la prueba. Entonces miren cómo, sin tener que reescribir todo esto, yo puedo usar esta misma porción de código con estos mismos estilos para este y muchos más botones, ¿cierto? Entonces ahí le creé ese botón. Ahora, digamos que en el otro botón yo no quiero el mismo color. El otro botón entonces le voy a poner card to bot. Lo borré. Listo. Aquí voy a llamar esa misma clase y vuelvo a llamar al include. Pero en vez de este color de botón, vamos a usar otro color de botón 2. Y para este usemos, puede ser, este es del mismo color, vamos a usar otro verde. Vamos a usar por aquí un azulito. Que se vea la diferencia. Y me voy a llevar esta variable. Entonces, miren, el mismo código, diferentes colores, incluso aquí le puedo pasar pues, que esta letra no sea blanca sino negra y tenemos dos botones totalmente diferentes. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta o muy chévere? O pueden volver a hacer el reto 2 a punta de esas. Listo. Vamos Sí, a sí, yo ver. tengo una pregunta. Dale. La forma en la que lo llamo es a través del include, creo que se llama el otro arroba que está debajo. Sí. Y si puedo tener varios mixes. Sí, puedes crear todos los mixings que quieras. Lo único que tienes que tener, digamos que en cuenta, es que el mixing, por eso les digo que creen todo esto arriba para evitar errores. Al final cada uno lo puede crear donde quiera, pero si yo lo creo por aquí abajo, él no me da problema para crearlo, pero sí me puede estar generando por aquí un error.
Entonces mira que me dice que este botón no existe. Sin embargo, aquí me guardó la versión anterior, ¿cierto? La que no tenía errores, pero aquí me dice que no existe. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado es como que estén más arriba o sea, lo declaren más arriba de donde lo están usando, igual que las funciones. Es Ya. lo Y, único. y lo llamo con el nombre del include y el nombre del... Ah, sí. Ya, ya, ya. Simplemente lo Exacto, estoy llamando. exactamente. Perfecto, muchas gracias. Listo, por aquí vamos a darle un 10%. Listo. Entonces, mixing, ¿cómo uso las variables? Signo pesos, variables y cuando la voy a usar lo mismo. El mixing entonces, @mixing, le pongo el nombre al mixing que quiero. Ahí ella puede recibir o no variables, le asigno todas las propiedades y los valores. Y cuando la voy a usar, uso el @include, tal como lo dijeron, y la llamo y le paso las variables que necesiten, que pueden ser dinámicas. Entonces, eso nos permite como un CSS mucho más dinámico. Ese hover que le puse no se ve mucho, pero pues la idea es que se viera más oscurito. Ah, ok, es que aquí está mal. Aquí está mal, aquí debe ser así. Listo, entonces era como para que el color tuviera cierta, se oscurezca cuando nos ponamos en él. Listo, creo que hay un micrófono abierto, no sé si es que quieren Sí, preguntar algo. Dale. gracias, Heidi. Pues me surgió una duda. Ahorita venimos del swipe y de ver muchos comandos de CSS. Y entonces yo digo, bueno, pues que me pongo a aprender o CSS o SAS, porque pues, bueno, es mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría, digamos, seguir usando un flex, seguir usando un grid, todo lo que hemos aprendido, porque pues veo que colores y lo demás sí se podría usar. Sí, claro, o sea, todo lo que han aprendido en CSS no es que aquí lo van a desaprender y van a aprender otra cosa, no, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que esto nos da como ciertos superpoderes en CSS para no repetir tanto código, pero es lo mismo, o sea, aquí usamos las mismas propiedades y valores que han aprendido, digamos que en clases anteriores. Esto lo único que hace es complementar. Por ejemplo, recuerdo que había ahí como con la línea diagonal que muchos pelearon o peleamos porque también la peleamos nosotros. Entonces eso se repetía como 3 veces, si mal no estoy, de diferentes colores. Divinamente para esa línea se podía hacer un mixing en el que recibiera, por ejemplo, un color de fondo, pero las otras propiedades fueran exactamente igual. Entonces no es que lo que ustedes aprendieron se va a olvidar y entonces hacemos otra cosa totalmente distinta, no. CSS puro es fundamental aprenderlo para poder utilizar este tipo de herramientas. Si yo, por ejemplo, no me aprendo un display flex, cuando voy a usar una librería o cuando voy a usar un preprocesador, no sé cómo hacerlo. Entonces, por eso es necesario como ir por ese caminito ahí creciendo un poquito en CSS puro y digamos que las otras herramientas que nos pueden dar más poderes en CSS. Muchas gracias, Heidi. Vale, entonces incluso digamos que aquí tenemos estas cars. Yo aquí puedo usar el display flex que me decías para que una esté al lado de la otra, ¿cierto? Y le puedo decir flex direction column. Y le puedo decir un justify content. Y vamos a decirle que sea un space between. Listo, por cómo las quiero organizar. Y aquí en el main yo también quiero que estén unos al lado de la otra para que esto Entonces mire que aquí es código que yo pudiera tener reutilizado si yo voy a usar mucho estas propiedades. Es más, puedo tener, por ejemplo, un mixing que se llame flex y que me reciba este justify content en diferentes versiones o que por default me lo guarde como row, como ya viene siendo, y, perdón, este flex direction y que me lo cambie según yo le pase pues a la variable.
Y vamos a ver otra vez el CSS y mire cómo se traduce, por ejemplo, la anidación. Entonces, la anidación la tenemos main.cars.car, car button y car to button. Y si vamos al CSS, él lo que hace es esto, que es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo. Si yo quiero apuntarle solo a las cards, vengo y lo escribo aquí. Luego tengo que hacer otro bloque de código para apuntarle a la car que está dentro de las cards, que está dentro del main. Y así sucesivamente. Entonces miren todo el código que nos ahorra poder hacer la anidación, que sería este pedacito de código. Muy chévere los preprocesadores, ¿cierto? Nos ahorran mucho código. Listo. Heidi, perdóname una pregunta. Ellos, pues no sé si lo que va a preguntar una bobada, pero igual lo voy a preguntar. Ellos en la medida en que uno va haciendo el anidamiento, se va, se van ejecutando las propiedades CSS que están más o menos anidadas. Es decir, si yo Exacto. tengo, Dale, a perdón que te ver, interrumpí. o sea, es decir, si yo tengo, pues puedes volver por favor al SAS anterior. Sí, Eso. Si yo tengo en el main, en la primera parte dice display flex y luego yo en cars hago un display flex. Ah, sí, lo que está ahí, un column. Ya quedarían en columna las cards, a pesar de que el main de arriba está en flex. claro. O Vamos a sea, ver entonces esto cómo se tradujo a CSS. Voy a ampliar este momentico y voy a poner 2. Y aquí tengo el CSS. Entonces miren que este main es como si nosotros escribiéramos main, display flex, justify content, space between. O sea, solo se le pasaron estas dos propiedades, ¿cierto? Y luego vine y me creó la propiedad que yo tengo aquí anidada, que entonces ya tiene el flex, tiene el column y tiene el space between. Y luego en ese mismo orden viene y me crea la otra propiedad que yo tengo de car button. Aquí está y me le pasa todas las propiedades que ni siquiera escribí, todas las propiedades que escribí en un mixing, que están aquí arriba. Y luego viene, incluso aquí tenemos otra propiedad, digamos otra manera, otra propiedad de que está en anidación porque está anidada dentro del mixing, pero aquí me lo traduce en este selector. Entonces es el car button que está dentro del car, que está dentro de cars, que está main, y cuando le haga hover, entonces póngale este background color, que sería este efecto que tenemos aquí. Entonces, él va pasando uno a uno esos selectores que tenemos nosotros aquí anidados. ¿Por qué les digo que no abusen de la anidación? Porque como ya vimos con Abdul, hay un tema de especificidad que nos puede empezar a generar conflictos. Luego resulta que yo quiero usar esta card, pero como esto está tan anidado, entonces si yo la uso por aquí por fuera no me va a hacer nada. Entonces hay que tener como cuidado con la anidación, pero es supremamente útil esta propiedad que nos da este preprocesador. No sé si ahí quedó como claro. sí, claro, perfecto, perfecto. Listo. Heidi, pregunta, Sí, al dime. final, los 4 archivos que se están pues, actualizando, los 4 van guardados siempre en la carpeta, no sé, del servidor donde se despliega la aplicación, ¿cierto? Los 4, ¿a cuáles 4 archivos te refieres? Los que estás al lado izquierdo, pues tanto no, Estos. acá, esos 4. O sea, siempre No. esos 4 cuando se está trabajando con el preprocesador, se van a mantener esos archivos siempre. Sí, estos 4 archivos siempre se van a mantener. Este es en el que estoy escribiendo, que Ajá, sería el archivo input, ¿cierto? Donde yo sí. pongo mi código. Este archivo lo genera el preprocesador por default y básicamente tiene información de la versión, de dónde se están guardando, información como interna de lo que hace el preprocesador, así que pues este nunca lo tocamos. Pero sí, se genera solo y siempre va a estar ahí. Y obviamente el archivo CSS, que es el que le llega al navegador con toda la transpilación del código que nosotros le vamos agregando. Pero la pregunta es, cuando ya el proyecto está terminado en la construcción del CSS, Sí, que hemos hecho todo el proceso de crear este archivo index CSS, al final los 4 archivos se conservan en el servidor, o sea, los 4 tienen que estar allá, o al final sí. queda solamente el index CSS y el HTML nomás. No, siempre se sube, se mantiene todo, porque al final y la idea es que tú puedas seguir editando o agregando o creciendo el proyecto, entonces pues siempre se mantienen los archivos para seguirlos editando.
Pero por sí solo el archivo solamente index.css funcionaría con el index.html sin tener los otros dos allí. O siempre tienen que, o sea, cuando digo es para que funcione, una cosa es para seguir cambiando o haciendo crecer el proyecto. Pero si no fuese así, el archivo solo index.css e index.html funcionarían solitos. Claro, es que al final mira que lo que le está dando los estilos al HTML no es el SCS, es el CSS. Tantas veces me confunden, perdón. Es Entonces, correcto. mira que al archivo que yo le estoy apuntando no es al de SAS o al del preprocesador, yo le estoy apuntando al archivo CSS Ajá. normal. Entonces, yo divinamente puedo eliminar este archivo y quedarme con el CSS y ya no trabajar más con preprocesadores, porque yo no le estoy apuntando a este. Este lo Ok, único que entiendo. hace es hacerme la vida más fácil y tradúzcame el código acá. Listo, gracias. Listo. Bueno, súper. Entonces ahí ya vimos un poquito de mixins, vimos anidación y vimos variables. Vamos a usar otra cosa eh, que sería la herencia, porque veo que me queda muy poquito tiempo, que sería la herencia. Entonces, por aquí vamos a crear una clase. Yo quiero crear una clase que se llame Card Style, por ejemplo. Y a este Card Style le voy a decir que tenga un padding de un rem, un border radius de 5 píxeles y un box shadow de, esto sería 0. Y vamos a usar este color, lo tenía por aquí. Listo. Ay, ¿qué se me hizo? Para que alcancemos a hacer el Kahoot. Y aquí le vamos a poner un flex basis que nos va a ayudar como con el contenido. Y un margin button de un rem. Listo. Resulta que yo tengo esta clase. Ah, bueno, voy a cerrar aquí. Porque no preguntaron. ¿Cómo así que no me entendió y no preguntó? No puede ser. Listo. Entonces, yo esta clase que la creé como car style, básicamente quiero que esta clase se la voy a poner acá. Entonces miren que este elemento quedó con esa clase y resulta que yo me doy cuenta que esa misma clase me le puede apuntar a otros elementos. Entonces yo lo que puedo hacer es venir acá, acordémonos que cada una de estas tiene una class card y más que esta que aplica a los mains, entonces vamos a ir a la otra section que se llama contenido. Contenido. Y a este contenido, entonces le voy a decir @extend y le voy a pasar el nombre de la clase. Y miren que me toma exactamente los mismos valores. Entonces es muy parecido a lo que hace el mix, solo que no recibe parámetros de entrada. Lo que hace es extender la utilidad de una clase que yo ya tengo valores que sé que me sirven, entonces lo puedo extender a otra clase que me sea útil y le puedo agregar por propiedades. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, entonces destacar, quiero que tenga esas propiedades, pero además que tenga un background color. Por aquí yo tenía un background color específico para ese. Me voy a robar este de por aquí. Voy a crear otra variable. Y le voy a decir card background. Y lo guardo. Listo. Ya me faltó este. Y entonces tenemos una car que se extiende los estilos desde otra clase y que además yo le puedo agregar cosas diferentes a esta nueva car porque es un contenedor diferente, un contenedor mucho más grande, un contenedor que yo quiero usar como con un contenido más extenso. Entonces, esa es la otra función que habíamos visto que es la herencia. Y vamos a agregarle cualquier cosa al footer para que no quede como tan perdido y tengamos una estructura y pasamos al Kahoot de 10 minuticos.
¿Cómo es que se usa en el footer? Ah, ya me acuerdo. El 23. Vamos a escribir esto aquí como por... Y vamos a crear una clase. Footer. Por aquí yo la voy a usar y le voy a poner el mismo background color. Color primario. Escribí mal. Que no guarde acá. Y vamos a darle un width de 300 píxeles. Ah, yo qué hice, no era un width, era un height. Uy, eso fue muy grande. Y text align. Center. Listo. Digamos que ahí. Vamos para darle un inicio y un final a esto. Quería que quedara mucho más bonito, pero el tiempo en televisión es muy rápido. Así que lo principal era que viéramos las principales características. Más adelante podemos como ahondar un poquito más en todo lo que se pueden hacer con los preprocesadores. Acordémonos que hay funciones que se pueden usar un for, un if, pero lo principal y las herramientas más útiles de los preprocesadores entonces son las variables, los mixing en la taberna de Daniel, los mixing, la herencia que se usa con el @extend y la herencia que digamos que para mí es lo más simple de usar. Al final la herencia es lo que más nos facilita la vida y no necesita como, bueno, aquí tengo que usar el @include, aquí tengo que usar el @extend y aquí tengo que usar el signo pesos. Aquí simplemente es poner un contenedor dentro de otro y ya él solito se traduce a lo que debería ser en el CSS. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si no, vamos con un rápido Kahoot. Por aquí lo voy a poner. Ah, no, claro, es que aquí estoy con otro. Y lo voy a poner en modo clásico. Tienen el código. Y voy escuchando preguntas mientras los veo ingresar. ¿Cómo aprenden de rápido? Aquí pueden abrir micrófono si quieren. Vamos conversando. ¿Qué tan fácil hubiera sido? De pronto más sencillo hubiera sido el reto si usan preprocesadores. Ah, bueno, sí, ahí Estefa pasó el link. Nos ahorramos como 40 líneas de código o más. Súper, pero ya tienen un proyecto, lo pueden pasar todo con preprocesadores. Bueno, creo que voy a parar la grabación aquí, si están todos de acuerdo, aunque no encuentro. Voy a dar un minutico más para que ingresen porque no les quiero quitar más tiempo. Quiero ser muy cumplida con el tiempo y no encuentro el de grabar. Ah, por aquí está. Hasta aquí entonces estaría la clase de preprocesadores y continuamos con el Kahoot.